Gracias, señor presidente, desde el escaño. La verdad que si no fuera un problema tan grave del que estamos hablando para la salud de los asturianos y asturianes, podría ser hasta una comedia ver sus intervenciones aquí en la Junta, ¿no? Porque llegamos aquí, se sube al atril y parece que entramos en el armario que nos lleva a Narnia, pintando una situación idílica y maravillosa, pero que, por contra, los vecinos y vecinas que sufren la contaminación en Asturias saben que no están en Narnia, sino que están en Mordor. Entonces, viene aquí y plantea pues bueno, sí es verdad que tiene razón en una cosa de las que dice, que es que la contaminación que no se ve es peor que la que se ve, pero no nos plantea aquí como que la contaminación de partículas sedimentables no es perjudicial para la salud, sí lo es. Y entonces no se vanaglorie de decir que hay peores cosas que las partículas sedimentables. Las hay, podrían ser las dioxinas que tendríamos en el ambiente y que ahora no tenemos si tuviéramos una incineradora para quemar residuos, como ustedes plantean. Entonces, vamos a ver si tratamos las cuestiones con criterio y aquí hay un problema para tratar las cuestiones con criterio, que es que su discurso no se corresponde con sus actos. Tiene el crédito agotado y somos conscientes, nosotros y los vecinos de Gijón, de Carreño, de Corbera, de todos los municipios afectados, que usted no va a solucionar el problema de contaminación ambiental en Asturias. Entonces, partiendo de esa base, el Partido Socialista y el Gobierno tendrá que actuar, y no usted, porque usted no va a solucionar este problema. Gracias.